Tenemos que encontrar el límite de esta función cuando x tiende a 4. Primero tenemos que sustituirlo directamente para ver si existe o no una indeterminación. Entonces veamos, todo esto será igual a, si x tiende a 4, entonces será 4 elevado al cubo menos 8 multiplicado por 4 elevado al cuadrado más 16 multiplicado por 4. Todo esto dividido por 4 elevado al cuadrado y todo esto menos 16. Entonces nosotros vamos a hacer la operación. 4 elevado al cubo es multiplicar 4 por sí mismo 3 veces. En este caso eso nos da 64. Posteriormente todo esto menos, aquí lo que tenemos 4 elevado al cuadrado, que eso nos da 16, y multiplicado por 8, que eso nos da 128 o menos 128. Ahora todo esto sumado con 16 por 4, que eso nos da 64. Ahora todo esto dividido por 4 elevado al cuadrado, que eso nos da 16, y todo esto restado con 16. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, decimos que es 64 menos 128, que eso nos da menos 64, sumado con 64, que eso nos da 0, todo esto dividido por 16 menos 16, que eso también nos da 0. Entonces 0 sobre 0 no es un resultado aceptable, por lo que eso se trata de una indeterminación y tenemos que hacerle algo para no caer nuevamente en una indeterminación. En este caso, si nosotros queremos encontrar una estrategia para quitar la indeterminación o para no caer de nuevo en una indeterminación, pues tenemos que factorizar tanto el numerador como el denominador. Veamos cómo podemos factorizar el numerador. Entonces aquí ya lo reescribimos y lo que nosotros podemos ver es que un factor común es la x. Vemos que la x se repite en todos los tres términos, ¿no? Entonces, por lo que podemos ver, vamos a extraer la x de menor grado. Es decir, que aquí tenemos x al cubo, x cuadrado y x lineal, es decir, x elevado a la 1. Vemos que ese es el de menor grado, lo vamos a extraer. Entonces decimos que x, y esto se va a multiplicar por, abrimos el paréntesis, y cuando nosotros tenemos que extraer el de menor grado, en este caso 1, pues cada uno de estos términos serán disminuidos en una unidad en sus exponentes. En este caso, para obtener el x al cubo, pues si vamos a extraer x de x al cubo, pues su factor restante es x cuadrada, porque al final de cuentas 3 menos 1, pues eso nos va a dar x cuadrada. Ahora, obviamente también pues tomar en cuenta las leyes de los signos. Si nosotros queremos extraer x de menos 8x elevado al cuadrado, pues al final de cuentas para que obtengamos el signo menos, pues más por menos, pues eso nos va a dar menos de aquí. Y ahora pues su factor restante es menos 8x, porque al final de cuentas 2 menos 1 eso nos va a dar 1, y ya lo tenemos, ¿no? Ahora, si queremos extraer x de menos 16x, pues su factor restante es más 16. Entonces cerramos el paréntesis. Y si nosotros comprobamos por propiedad distributiva de la multiplicación, que es monomio por trinomio, pues decimos que x por x cuadrado, pues eso nos va a dar x al cubo. Más por menos, que eso nos va a dar menos, x por 8x, eso nos va a dar 8x cuadrado. Y más por más, eso nos da más, x por 16, eso nos da 16x. Entonces la factorización es correcta en estos momentos. Pero esto no es suficiente para encontrar el causante de la indeterminación 0 sobre 0. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahí, pues es factorizar ahora este trinomio. En este caso se puede hacer de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, repitiendo esto, todo esto será igual a x, pero aquí ya vamos a factorizar el trinomio. Entonces, si lo vamos a hacer de esta forma, pues básicamente es la multiplicación de dos paréntesis. Dichos paréntesis van a ser binomios, es decir, de dos términos. Por lo que en este caso lo que tendremos que hacer es que para que obtengamos la x cuadrada, aplicando propiedad distributiva de la multiplicación, que es binomio por binomio, entonces tenemos que encontrar la raíz cuadrada de x cuadrada. Sabemos que la raíz y la potencia 2 se cancelan, entonces decimos que x por x, eso nos va a dar x cuadrado. Esos x se tienen que poner en el primer término de cada binomio. Ahora, para que obtengamos el signo
Bueno, en este caso tenemos que corresponder qué signos deben de pertenecer ahí. Esto se hace guiándonos desde el x cuadrado, que en este caso vemos que es positivo, se asume que es positivo. Entonces decimos que más por menos eso nos va a dar menos, y ese menos se va a poner aquí. Ahora este menos se va a multiplicar por más, que es en este caso menos por más, que eso nos da menos, y ese menos se va a poner aquí. Entonces esa es la clave de qué signos deben de pertenecer cuando estamos en un binomio. Ahora lo que tenemos que recordar son las tablas de multiplicación. En este caso tenemos que encontrar dos números iguales que a la vez su suma me dé menos 8 y a la vez su multiplicación de más 16. Tal es el caso de los números 4 y 4, porque al final de cuentas menos 4, que son suma de números negativos, eso nos da menos 8, y menos por menos eso nos da más, 4 por 4, eso nos da 16. Entonces aquí ya hicimos la factorización completa de este numerador. Entonces factorizando el numerador, pues aquí lo vamos a poner en el numerador, que eso nos da x, que será multiplicado por x menos 4, y a la vez multiplicado por x menos 4. Ahora lo que tendremos que hacer es factorizar el denominador, que en este caso es x cuadrada menos 16. Aquí ya lo reescribimos y pues vamos a hacer la factorización. Si recordamos todos los métodos de factorización, pues vamos a ver que es posible hacerlo por diferencia de cuadrados perfectos. Veamos el siguiente producto notable. Cuando nosotros tenemos a cuadrada menos b cuadrada, que es la diferencia de cuadrados perfectos, la factorización es la suma de dos números lineales multiplicado por la diferencia de los mismos. Entonces, si lo comprobamos por propiedad distributiva de la multiplicación, eso nos va a dar efectivamente la diferencia de cuadrados. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta es lo siguiente. Para obtener esta parte de a cuadrada, pues la vamos a identificar. En este caso nos va a dar x cuadrada, ¿no? Entonces decimos que a cuadrada, esto es igual a x cuadrada. Y b cuadrada, en este caso, es 16. Entonces b cuadrada, pues eso nos va a dar 16. Entonces aquí lo que tendremos que tomar muy en cuenta es que deseo obtener a y obtener b. Entonces lo que tendremos que hacer ahí es hacer el despeje de a y de b. Al otro lado se va a pasar como la raíz cuadrada. Entonces decimos que a, esto es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada. Podemos cancelar la raíz y la potencia 2 y lo que vemos es que a sea igual a x. Podemos hacer exactamente lo mismo para b cuadrada. En este caso queremos despejar b. Igual se va a pasar al otro lado como raíz cuadrada y entonces tendremos como la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16, eso nos va a dar 4. Entonces encontramos a y b, que en este caso es x y 4 respectivamente. Y podemos sustituirlo aquí. Recuerden que esta es la factorización, la fórmula. Entonces decimos que si queremos encontrar la factorización por diferencia de cuadrados, queremos que si es una diferencia de cuadrados perfectos, x cuadrada menos 16, entonces serán la multiplicación de dos binomios. En este caso a nos representa x. Entonces decimos que es x más b, que vale 4. Todo eso multiplicado por la diferencia de los mismos números debido a este modelo. Entonces nosotros ya hicimos la factorización del denominador. Entonces aquí lo vamos a poner por lo que nos dio x más 4 multiplicado por x menos 4. Ya hicimos la factorización tanto del numerador como el denominador. Ya que hicimos todo esto, ahora pues podemos ver una división o un cociente de productos. Entonces ahí sí podemos hacer la cancelación o simplificación de términos semejantes. Entonces vemos que pues aquí está la x, este binomio, este otro binomio, este binomio y este otro binomio, ¿no? Tanto el numerador como el denominador. Entonces aquí vemos términos semejantes. Tal es el caso de este y de este. Pero en este caso lo que queremos hacer es que si nosotros queremos hacer la eliminación, pues básicamente es la división. Entonces aquí lo que tendremos que hacer es la eliminación, ya sea de este elemento o este elemento y este elemento. Entonces no podemos cancelar estos dos veces porque están muy repetidos. Entonces podemos cancelar este término y este otro. Porque al final de cuentas la cancelación consiste en que eso no da 0, sino da 1. Entonces ya que hicimos toda esa cancelación, nos quedamos con estos elementos que ya no fueron partícipes de la eliminación o cancelación de términos semejantes o simplificación de los mismos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el elemento x menos 4
pues fue el causante de la indeterminación. Entonces aquí ya nosotros llegamos a un nuevo límite y pues ahora sí lo vamos a probar sustituyendo directamente x para ver si cae nuevamente en una indeterminación. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a 4 de la nueva función que es x multiplicado por x menos 4 y todo esto dividido por x más 4. Entonces llegamos a esto. Entonces, sustituyendo todo esto será igual a cuando x tiende a 4, entonces decimos que 4 se va a multiplicar por 4 menos 4. Cerrando paréntesis, todo esto dividido por 4 más 4. Al final de cuentas todo esto será igual a, aquí queremos simplificar lo que es el numerador. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es resolver lo que está dentro del paréntesis. Entonces decimos que es 4 multiplicado por 4 menos 4, que eso nos da 0. Para último, hacer la multiplicación. Todo esto dividido por 4 más 4, que eso nos da 8. Ahora, todo esto será igual a 4 por 0, que eso nos da 0, sobre 8. Entonces, 0 sobre 8, eso sí nos da un resultado definido, que en este caso, 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en resumen, el límite de esta función cuando x tiende a 4, eso nos va a dar 0. Y con esto terminamos este ejercicio. Esta es su respuesta.